Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días y bienvenidos a mi canal una vez más. El día de hoy vamos a compartir otro tema fascinante del mundo de la química. El día de hoy vamos a iniciar la parte de cálculos químicos, también conocido por muchos de ustedes como unidades químicas de masa. ¿Está claro? Bien, entonces es un tema de vital importancia. Recordemos que aquí lo que vamos a necesitar es simplemente realizar operaciones matemáticas para poder conocer un poquito mejor sobre lo que es la relación de las sustancias y el número de unidades estructurales. ¿Está claro? Sin mayores preámbulos, entonces comenzamos rapidísimo por acá. Les voy a pedir tener todo lo necesario para tomar apuntes, anotaciones, de tal manera que sea mucho más fácil el desarrollo del tema para hoy. ¿Está claro? Bien, comenzamos entonces. Lo primero, vamos a recordar que hablar de cálculos químicos consiste simplemente en realizar o expresar, en este caso, las relaciones entre las masas de una determinada sustancia con las cantidades de sus partículas estructurales que las constituyen. Es decir, por ejemplo, átomos, moléculas, iones, partículas subatómicas son las unidades que van a constituir a un determinado objeto. ¿Está claro? No se olviden de esa situación. Cuando nosotros hablamos de la materia, pues evidentemente estamos hablando de múltiples muestras. Por ejemplo, vamos a hablar de muestras que hacen referencia, digamos, por ejemplo, a cosas que compramos a diario. Podemos comprar azúcar, podemos comprar sal, podemos comprar arroz, podemos comprar huevos, etcétera. Entonces, yo voy a preguntarles acá algo bastante básico, bastante sencillísimo. A ver, quiero que me digan, si compro, digamos, 1 kilo de sal, entonces la pregunta es, ¿cuántas unidades, ¿no? ¿Cuántas unidades fórmulas de sal existe en 1 kilo de sal? O puedo preguntarte, ¿cuántos iones de sodio, cuántos iones de cloro existe en 1 kilo de sal? Algunas veces hemos comprado seguramente en el mercado, por ejemplo, uvas. Entonces, si tú has comprado 2 kilos de uva, ¿alguna vez te has puesto a pensar cuántas uvas existe en 2 kilogramos de uva? Entonces, en realidad de lo que vamos a hablar el día de hoy es simplemente hacer los cálculos de las masas en función a la cantidad de unidades que forman la muestra que estamos analizando. ¿Entiendes? Sigamos. Por ejemplo, tenemos acá algunas barras de oro o cobre en este caso. La pregunta es, cada barrita de cobre, vamos a suponer que pesa, por ejemplo, ya no sé, te digo, pesa 100 gramos. En 100 gramos de cobre, ¿cuántos átomos de cobre voy a encontrar? ¿Ve? O puedo decirte, tenemos 200 gramos. En 200 gramos de cobre, ¿cuántos átomos de cobre va a existir? Entonces, repito otra vez, cuando hablo de barras de cobre, entonces sus unidades estructurales vendrían a ser aquí átomos de cobre, así como en el caso de la salsa, sus unidades estructurales vendrían a ser iones, cationes, aniones. Lo mismo puedo decir, por ejemplo, si tenemos un vaso conteniendo agua. Entonces, la pregunta sería, ¿cuántas moléculas de agua existe en un vaso con agua? Entonces, en realidad de lo que vamos a hablar es justamente de aquello. Pero cuando hablamos tanto de iones, átomos, moléculas, electrones, protones, neutrones, para poder expresar las masas de las mismas, existen ciertas unidades bastante especiales, y eso creo que está claro para todos. No podemos, en este caso, por ejemplo, expresar la masa de nuestro cuerpo en toneladas. Yo no puedo decirte, ¿sabes qué, jovencito? Peso 72.000 gramos. O que te diga, por ejemplo, mira, este lapicerito pesa 0,0001 kilogramos. Entonces, en realidad, existen unidades apropiadas para expresar a las diferentes muestras de materia. Tú no me vas a decir, profesor, yo peso 0,005 toneladas. No es apropiado utilizar las toneladas para expresar, en este caso, la masa de los cuerpos, de nuestros cuerpos. Por eso es que surge, en este caso, lo que todos nosotros conocemos como la unidad de masa atómica. La unidad de masa atómica viene a ser, en todo caso, una unidad apropiada para expresar las masas de los átomos, de las moléculas. Es decir, estamos hablando de una masa bastante pequeña, claro está. Pero en todo caso, ¿qué cosa es la unidad de masa atómica? Primero diremos que es la unidad que se define como la doceava parte de la masa de un átomo de carbono, 12 en este caso, el cual se toma como átomo patrón, asignándole por convención una masa de 12 UMAS.
Actualmente el UMA también se puede expresar en Dalton. Eso quiere decir que si, por ejemplo, yo digo el carbono pesa 12 UMAs o tiene una masa de 12 UMAs, entonces puedo decir también que su masa es 12 Dalton o simplemente 12 unidades. ¿Está claro? ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos el átomo patrón, que viene a ser el carbono 12. A la masa del carbono 12 lo vamos a fraccionar en 12 partes, en 12 unidades. Cada unidad de la masa del carbono 12 viene a ser justamente el UMA. Entonces, una UMA no es más que simplemente la doceava parte de la masa del carbono 12. Por eso digo aquí, masa de un átomo de carbono 12 entre 12. Eso es el UMA. Si lo queremos expresar en gramos, entonces una UMA viene a ser 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Esa es entonces la expresión de una UMA. ¿Está claro? ¿Ya? ¿Qué más? Es importante recordar que cuando nosotros vamos a hablar de las masas de los átomos, porque por ahí vamos a partir, es decir, si yo, por ejemplo, quiero saber cuánto es la masa, por ejemplo, de una molécula de ácido acetil salicílico, más conocido como aspirina, tiene átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno, y quiero saber la masa de la molécula de aspirina, o por ejemplo, la molécula de agua, entonces tenemos que partir por los átomos. Pero los átomos tienen isótopos y los isótopos obviamente tienen masas. Entonces, cuando hablamos de la masa isotópica, estamos hablando de la masa de cada átomo que conforma a un elemento químico. ¿Está claro? Por ejemplo, el hidrógeno tiene 3 isótopos, el proteo, deuterio y tritio. Entonces, ¿cuál es la masa del hidrógeno en sí? La masa que aparece en la tabla periódica, digamos. No aparece la masa del proteo, ni la masa del deuterio, ni la masa del tritio, porque la masa del proteo, deuterio y tritio son masas isotópicas. Lo que aparece en la tabla periódica es básicamente el promedio de las tres. Por ejemplo, si aquí te muestro al elemento mercurio, ya, vamos a centrarnos en algunos isótopos de este mercurio. Por ejemplo, el isótopo 196, el 198, el 200, el 202 y el 204. O sea, 196, 198. Estas masitas se llaman masas isotópicas. El elemento es el mercurio. La pregunta es, en la tabla periódica, cuando tú te fijas los pesos atómicos o masas atómicas en este caso, ¿cuál de estas masas es el que aparece en la tabla periódica? Aparece 196, aparece 198, aparece 200, aparece 202, aparece 204. ¿Cuál de ellos aparece? Respuesta, no aparece ninguna de ellas. Aparece el promedio. Aparece el promedio de 196, de 198, de 200, de 202, de 204. El promedio de eso es el que aparece en la tabla. ¿Está claro? Pero no estamos hablando de un promedio aritmético, estamos hablando de un promedio ponderado, como vamos a ver en algún ejemplo ya mismo. Miren, por ejemplo, si nosotros observamos, por ejemplo, en la tabla periódica, lo que vamos a ver, como te vuelvo a repetir, es la masa atómica promedio, o también llamado, bueno, se llamaba antes como peso atómico. Hoy es llamado masa atómica promedio. ¿Y por qué masa atómica promedio? Porque es un promedio, mira, es la masa relativa, la cual se obtiene a partir de las masas isotópicas de los isótopos naturales de un elemento. La masa atómica es una masa promedio, pero es un promedio ponderado, que se determina así. Mira, ahí tenemos, por ejemplo, un esquema en el cual puedo observar, digamos, 3 isótopos. Estos 3 isótopos tienen una masa A, ¿ve? El primer isótopo tiene masa A y una abundancia Z, Z%. El segundo isótopo tiene masa B y una abundancia X%. El tercer isótopo tiene masa C y una abundancia de Y%. Ah, ya, profesor, o sea, me está diciendo que las masas A, B y C vienen a ser masas de los isótopos naturales de un elemento. Así es. X, Y y Z vienen a ser las abundancias de cada isótopo. Y debes recordar que las abundancias de cada uno de estos isótopos en suma debe dar 100%. Un elemento puede tener 2 isótopos, 3 isótopos, 4 isótopos o más, pero no importa cuántos isótopos sean, pero el porcentaje de abundancia de todos ellos debe dar 100. Está claro, no te olvides, debe dar 100. Ah, ya mira, acá son tres, X%, Y%, Z%. ¿Qué tal X por X vale 80, X, 80%? Y vale 15, entonces, ¿cuánto por ciento tendría que ser Z? Pues digo, 80 más 15, a este tendría que ser 5. La idea es que la sumatoria de las tres abundancias dé 100, ¿está claro?
Ahora, cuando vamos a determinar el peso atómico, como te dije, vamos a hacer un promedio ponderado, pero en este caso le vamos a llamar ecuación de Aston. Y acá, mira, la masa atómica se va a obtener justo multiplicando la abundancia por las masas, es decir, la abundancia Z multiplicado por la masa A, más la abundancia X multiplicado por la masa B, más la abundancia Y multiplicado por la masa C, dividido eso entre 100. Es una fórmula es un promedio ponderado en realidad, ¿está claro? Ya, es un promedio ponderado. Por ejemplo, vamos a tener acá un caso 1. Mira, te digo, el boro presenta dos isótopos, el boro 10 y el boro 11, con masas atómicas relativas de 10,01 UMAS o 11,01 UMAS respectivamente. Mira, la abundancia del boro 10 es 20%. ¿Cuál es la masa atómica promedio del boro entonces? Simple, mira lo que vas a decir acá. Vamos a resolverlo. El boro 10, mira, el boro 10 tiene una masa isotópica de 10,01 UMAS. El boro 11 tiene una masa isotópica de 11,01 UMAS. Además de eso, nos dan como dato que el boro 10 tiene 20% de abundancia. Yo te pregunto, y dímelo tú, piénsalo, oye, ¿cuánto por ciento de abundancia es entonces el isótopo boro 11? Si el boro 10 es 20%, el boro 11 sería entonces 80%. ¿No te dije que la sumatoria de abundancias de ambos debe dar 100? Claro que sí. Entonces, lo único que vamos a hacer es plantear esta fórmula de promedio ponderado. Ya, mira, digo entonces, el peso atómico del elemento boro sería 20, mira, 20 es la abundancia por 10,01 más 80 por 11,01. Lo dividimos entre 100, hacemos operaciones matemáticas y entonces el peso atómico del boro quedaría en 10,81 UMAS. Esto es lo que debe aparecer o lo que aparece en una tabla periódica. ¿Está claro? ¿Ya? Esto es lo que aparece. Para los ejercicios algunas veces se le redondea, ciertamente. Pero bueno, vamos con más ejemplos. Ya, vamos con más ejemplos. A ver, el ejemplo número 2. El cloro tiene dos isótopos cuyas masas isotópicas se indican entre paréntesis. Ya, bueno, el cloro 35 es 34,969 Dalton. El cloro 37, mira, 36,966 Dalton. Ya. Si su peso atómico, o masa atómica, peso atómico promedio, en fin, es 35,46 Dalton, entonces, ¿cuáles son los porcentajes de abundancia del cloro 35 y cloro 37 respectivamente? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, igual que en el ejercicio o en el ejemplo anterior. Lo primero, el cloro 35 tiene una masa isotópica de 34,969 Dalton. Ya te dije que es lo mismo que decir UMA. Y mira, nos están diciendo cuáles son los porcentajes de abundancia. Entonces yo te pregunto, ¿cuánto por ciento de abundancia tiene este cloro 35? Pues no lo sabemos. Entonces, igualito, ¿no? El cloro 37 tiene una masa isotópica de 36,966 Dalton. Pero la pregunta es, ¿y cuánto es en este caso la abundancia de cada uno de ellos? Pues digo, del cloro 35 le pongo X%. Oye, tú sabes que las abundancias de ambos isótopos, ¿cuánto tiene que ser? 100%. Si para el cloro 35 ya le pusimos X, entonces el del cloro 37 sería 100 menos X. Ah, y ahora aplicamos nuestra ecuación de promedio ponderado y digo X por 34,969 más 100 menos X por 36,966. Lo dividimos entre 100 y mira, reemplazamos acá y te digo que el peso atómico del cloro por dato era 35,46. Eso, y mira, ahí está, 35,46. Era el peso atómico del cloro. Y vuelvo a reemplazar en lo mismo X por 34,969, 100 menos X por 36,966 entre 100. Hacemos esta operación y X resulta siendo 75,41%. Ah, mira, ve, o sea que la abundancia del cloro 35 es 75,41%. ¿Está claro? ¿Sí o no? Ve, mira, la abundancia del cloro 35 es 75,41%, porque X es la abundancia del cloro 35. Si la sumatoria de ambos debe dar 100, es obvio entonces que el cloro 37 tendría 24,69% de abundancia. Mira, ya tenemos la abundancia de los dos isótopos. Profesor, no entendí. Ya vamos con el ejemplo número 3. Aquí te presentamos a otro elemento. Dice que el peso atómico del hierro es 55,85 Dalton, o 55,85 Dalton. Y posee dos isótopos, el hierro 56 y el hierro 54. ¿Cuál es el porcentaje de abundancia del isótopo más pesado? O sea, te están hablando del hierro 56, porque este es el más pesado. De modo que digo,
El hierro 56 tiene una masa de 56 Dalton, el hierro 54 una masa de 54 Dalton. Profesor, ¿pero por qué le está poniendo 56 y 54? Mira, en el ejemplo número 2, si te has dado cuenta, te daban de dato las masas isotópicas. Pero en cambio acá no nos han dado de dato las masas isotópicas. Como no tenemos las masas isotópicas, entonces estamos utilizando simplemente a los números de masa. O sea, 56 y 54 vienen a ser los números de masa. Entonces, estamos utilizando los números de masa. Pero repito, ¿por qué? Porque no tenemos como dato las masas isotópicas. Cuando no hay como dato las masas isotópicas, ¿puedo utilizar los números de masa? Sí. Total, lo que vamos a obtener es una masa atómica promedio. ¿Está claro? Ya, un peso atómico promedio. Bien, entonces, igual, mira, si la masa o la abundancia del isótopo más pesado, o sea, del hierro 56 es X, el del hierro 54 será pues 100 menos X, igualito que en el ejercicio anterior. Ya, ahora, igualito, vamos a reemplazar el peso atómico del hierro, en este caso sería X por 56 más 100 menos X por 54 dividido entre 100. Pero mira, el peso atómico del hierro es dato, es 55,85, 55,85 Dalton. Entonces reemplazo ahí y listo, ya tenemos nuestra ecuacióncita planteada. Y entonces digo, este 100 pasa multiplicando a 55,85 y lo cierto es que aquí sale 92,5%. Esta parte ya es operación matemática y ustedes son expertos resolviendo ejercicios de matemáticas. Entonces, mira, X te sale 92,5%. Entonces, 92,5% es la masa del hierro 56. O sea, esta ya es la respuesta. ¿Está claro? Pero si deseas, puedes decir, por ejemplo, ya, la masa del hierro 56, 92,5%, y automáticamente la del otro sería 7,5%. Recuerda que la suma de ambos debe dar ¿cuánto? 100%. ¿Está claro? Pero ahora, cuando vas a desarrollar ejercicios de este tema, es típico que normalmente van a darte como dato las masas atómicas promedio en este caso. Así es que voy a ponerte algunos ejemplitos de masas atómicas de sustancias que vamos a utilizar con frecuencia en la resolución de ejercicios. Por ejemplo, miren, el carbono tiene 12 ohm, el hidrógeno 1 ohm, el oxígeno 16, el nitrógeno 14, tendríamos el calcio con 40, potasio 39, el sodio 23, el magnesio 24, aluminio 27, manganeso 55, hierro 56, el fósforo mira con 31, el azufre 32, el cloro 35,5, el boro con 11, el zinc con 65, el cromo con 52, el plata con 108, el cobre 63,5, el oro 197, el bromo 80, etc. Normalmente en un ejercicio, cuando tú vas a dar tu examen de admisión, estas masas atómicas son datos. Y muchas veces, cuando te dan como dato en un ejercicio, estas masas atómicas son masas atómicas promedio, pero ya te las dan redondeado. Oye, ¿recuerdas? Hace un momento para el boro habíamos obtenido 10,8, 86 y tanto. Pero mira, aquí aparece 11. Entonces, repito una vez más, cuando vas a desarrollar un ejercicio, ya va a venir esto como dato. ¿Está claro? Ahora, ¿para qué me sirve tener como dato esto? Pues para hallar la famosa masa molecular, también llamado anteriormente como peso molecular. Ya, y esta es su simbología con una liñita por aquí. Y entonces la pregunta es, ¿qué cosa es la masa molecular? Pues no es más que simplemente la masa relativa de una sustancia, mira, 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 dice covalente, ojo, la cual se determina como la suma de las masas atómicas promedio de cada átomo que se encuentra constituyendo dicha sustancia. Además, esta masa debe expresarse en UMAS. Ah, ya. Por ejemplo, miren, tenemos aquí el agüita. Yo pregunto, ¿cuánto es la masa molecular del agüita? Pues es simple, voy a sumar la masa de dos átomos de hidrógeno más uno de oxígeno. O sea, 1 por 2 para el hidrógeno más 16, que es la del oxígeno, sumado 18. La del anhídrido carbónico, 12 para el carbono, 16 por 2 para el oxígeno. Mira, 12 para el carbono, 16 por 2 para el oxígeno, resulta 44. El amoníaco, 14 para el nitrógeno, 3 para el hidrógeno. 3 por 1, 3 por 1 para el hidrógeno, 17. En el caso del anhídrido sulfúrico, 32 para el azufre, 16 por 3 para el oxígeno, 32 para el azufre, 16 por 3 para el oxígeno, sale 80. En el caso del cloruro de hidrógeno, 1 para el hidrógeno, 35,5. Aquí, mira, dice por 3, pero no es por 3, es 1 más 35,5 sale 36,5. ¿Está claro? Este 3, obvialo, no lo consideres. ¿Ya? Ya, este 3 no. Vamos por acá.
El ácido sulfúrico. Mira, la masa sería acá 2 por 1 para el hidrógeno, 32 para el azufre, 4 por 16 para el oxígeno. ¿Ve? Entonces 4 por 16, la suma total sería 98. En el caso del ácido fosfórico, 3 por 1 para el hidrógeno, 31 para el fosforito y 16 por 4 para el oxígeno. Y también sale 98. Ah, ya. En el ozono, mira, el oxígeno pesa 16. 16 por 3, ah, ya, 16 por 3, entonces sería simplemente 48. ¿Está claro? Ya, vamos, sigamos por aquí. En el ácido carbónico, la masa sería 2 por 1 para el hidrógeno, más 12 para el carbono y 16 por 3 para el oxígeno. Entonces, todo eso suma, ¿cuánto? 62. Entonces, lo que hemos hecho es simplemente sumar las masas atómicas promedio. Repito una vez más, este número 3 de aquí en el cloruro de hidrógeno, este número 3 es 1, ya no lo consideres, por favor, ¿ya? Lapsos. Sigamos. Vamos con lo que sigue. Mira, de nuevo, ahora, sucede que también vamos a toparnos muchas veces con este detalle. Me refiero a lo que es peso fórmula, ¿entiendes? En el caso del peso fórmula, vamos a hallarlo de la misma forma que la masa molecular que vimos hace un momento. Mira, si lees incluso es el mismo concepto. La única diferencia es que aquí estamos hablando de una sustancia iónica. Ah, ya ve, es sustancia iónica, vuelvo a repetirte. Y cuando se trata de una sustancia iónica, pues se le llama peso fórmula. ¿Está claro? Ya, entonces, miren acá. Si tenemos el óxido de potasio, entonces la masa fórmula o peso fórmula en este caso tendríamos 2 por la masa del potasio, que es 39 más 16. Ve, 39 por 2 más 16, que sale 94. En el caso del cloruro de sodio, su peso fórmula, 23 para el cloro más 35,5, 58,5. Carbonato de calcio, 40 más 12 más 16 por 3, me sale 100. En el caso del óxido de calcio, 40 más 16 sale 56. ¿Ve? Si te has dado cuenta, son sustancias iónicas. Pero la forma de obtener a las masas es igualito que en el caso anterior. ¿Está claro? Ahora mira, 2 por 39 más 32 más 16 por 4 para el sulfato de potasio. Entonces sería 174 UMAS. En el caso del fosfato de calcio, tenemos 3 calcios, 2 fosforitos, 2 por 4, 8 oxígenos. ¿Ve? 40 por 3, 31 por 2, más 8 por 16, 2 por 4, 8 oxígenos, sale 310. Bromato de potasio, sustancia bastante famosa. 39 para el potasio, 80 para el bromo, 16 por 3 para el oxígeno, sale 167. En el carbonato sódico, 23 por 2 para el sodio, 12 para el carbono, 16 por 3 para el oxígeno. ¿Cuánto sale? 106 o más. ¿Ve? Entonces, si te has dado cuenta, ya sea masa molecular o masa formular, se van a obtener de la misma forma. En realidad, chicos, recuerda, simplemente por cuestión de tipo de sustancia, en el caso anterior covalente y ahora iónico, podríamos hacer estas especificaciones. ¿Está claro? ¿Ya? Listo, sigamos por aquí. Ahora, vamos. Tenemos a continuación el mol. Ah, mira, oye, y cuando hablamos del mol, no diría, no, profesor, ¿y qué cosa viene a ser el mol? Yo les pregunto, ¿alguna vez ustedes han oído hablar de unidades de agrupación? ¿Alguna vez han utilizado unidades de agrupación? Pues yo estoy seguro que sí. Profesor, ¿pero qué es una unidad de agrupación? Pues, por ejemplo, una unidad de agrupación es cuando tú vas, digamos, a una tienda y vas a comprar algún producto, tú mencionas al número uno, nada más, pero no te van a dar solo uno, te van a dar un grupo de sustancias. Por ejemplo, mira, si yo voy a comprar una docena de huevos, mira, voy a la tienda y le digo, vecina, señora, señor, señorita, etcétera, quiero que me despache una docena de huevos. Entonces, lo que me van a dar es simplemente 12 huevos. Yo pedí una docena y mira, me están dando 12 huevos. Profesor, ¿el mol es similar? Sí, el mol es similar. El mol es otra unidad de agrupación similar a la docena. Puedo pedir 100 de huevos ahora. Ah, mira, 100 de huevos. Ya. Entonces, ¿cuántos huevos me van a despachar? ¿Cuántos huevos me van a vender? Pues simplemente me van a vender 100 huevos. Puedo pedir 1 millar. Ah, mira, me puedo pedir 1 millar. ¿Y cuánto es lo que me van a vender? Pues me van a vender simplemente 1000 huevos. Ah, interesante. Estas son unidades de agrupación. El mol es similar. Entonces, profesor, me está diciendo que si yo puedo comprar una docena de huevos, 100 de huevos, 1 millar de huevos, ¿puedo comprar un mol de huevos? Sí. Si tú vas a comprar 100 de huevos y te van a dar 100 huevos, ¿cuántos huevos tendrían que darte si tú compraras un mol de huevos?
Pues entonces justamente vamos a tener que recurrir a algo que se lo debemos a este señor, a nuestro amigo Amadeo Abogado. ¿Entiendes? Amadeo Avogadro y su aporte respecto al mol. ¿Qué diremos entonces sobre el mol? Primero, que es la séptima unidad fundamental del sistema internacional, la cual se define como la cantidad de sustancia que contiene tanta cantidad de partículas estructurales, o sea, partículas estructurales, átomos, moléculas, iones, etc. Como átomos existen en 12 gramos de carbono 12, denominado al valor de esta cantidad como el número de Avogadro. Ahí está, en honor a él, Amadeo Avogadro. Ah, ya. Pero de pronto me dices, profesor, la verdad no entiendo este concepto. Ya, ciertamente. A ver, voy a darte otro conceptito. Mira, a ver, un concepto mío. Dice, indica la cantidad de unidades estructurales contenidos en una muestra y está representado con el número de Avogadro. Es como que yo te dijera, a ver, ¿qué cosa es una docena? Una docena indica la cantidad de unidades estructurales contenidos en una muestra y está representado con el número 12. Mira, mira, mira. O por ejemplo, si te digo, ¿qué es un ciento? Un ciento indica la cantidad de unidades estructurales contenidos en una muestra y está representado con el número 100. Puedo interpretarlo de esa manera. Pero de pronto todavía te parece complicado, ¿no? Porque tal vez me vas a decir, profesor, no, pero es que una docena para mí es 12. Sí, ya, pero en todo caso, si te digo que me digas un concepto, tal vez podríamos decirlo de esta forma. Mira, representa un conjunto formado por n elementos, refiriéndonos al mol. Pero y si yo me refiero a docena o ciento, yo puedo preguntarte, ¿qué es una docena? Una docena representa un conjunto formado por 12 elementos o 12 unidades. No sé, un millar representa un conjunto formado por 1000 elementos o 1000 unidades. No lo sé. Pero ahora, si hablamos del mol, por eso, mira, si hablamos del mol, el mol representa un conjunto formado por n elementos. Entonces aquí la cuestión está en que tú me digas cuánto es Na. N es el número de Avogadro, ¿verdad? Entonces, mira lo que te digo acá. Un mol es igual a 6,022 por 10 a la 23 unidades, igual a Na unidades. Na, antes le ponían N cerito aquí, ¿no? En vez de A había un cerito. Pero en todo caso, ahora ya es N sub A, ¿ya? Eso no te olvides. Pero ahora, mira, o sea, profesor, me está diciendo que un mol es 6,022 por 10 a la 23. Claro, o sea, es como que yo te digo, de manera, como una analogía, si docena es a 12, entonces mol es a 6,022 por 10 a la 23. Chicos, este numerito, algunas veces en algunos ejercicios aparece como 6 por 10 a la 23. A veces te dicen que vas a utilizar eso. También aparece como 6,023 por 10 a la 23. Pero yo te pediría que me digas, ¿cuánto es esto aritméticamente hablando? O sea, si yo te digo, tienes que leer este número, no que me digas 6,022 por 10 a la 23, sino cuál es su nombre, o sea, en términos matemáticos. Pues ¿sabes cuánto es? Te aviso, 600.000 trillones aproximadamente. O sea, repito, esto es 600.000 trillones. Ya. Profesor, me está diciendo entonces que si una docena es 12, un mol es 600.000 trillones. Sí, nada más. Mira, o sea, un mol de átomos contiene 600.000 trillones de átomos, o sea, 6,022 por 10 a la 23 átomos. Una mol de moléculas contiene 6,022 por 10 elevado a la 23 moléculas, o 600, un poquito más de 600.000 trillones de moléculas. Una mol de electrones contiene, mira, 6,022 por 10 a la 23 electrones. Oye, y si te pido un mol de huevos, ve lo que te dije hace un momento, si voy a la tienda y voy a comprar un mol de huevos, ¿cuántos huevos me tendría que vender? Me tendrían que vender 6,022 por 10 a la 23 huevos. O sea, repito, aproximadamente un poquito más de 600.000 trillones de huevos. Lo cual sencillamente sería imposible que te vendan. Es un numerote enorme, enorme, enorme. ¿Entiendes? Es un número, pero tremendo. ¿Entiendes? Entonces, chicos, si nosotros pudiéramos contar este número, 600.000 trillones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, así, nos tardaríamos millones de años para contar este número, porque es un número enorme, enorme, enorme. ¿Entiende? ¿Ya? Entonces, justamente, si yo te pidiera, a ver, jovencito, quiero que vayas y compres una docena de átomos de potasio, no podrías comprarlo. No es apropiado trabajar con docenas de átomos porque 12 átomos ni siquiera lo visualizaríamos. Profesor, ¿y si voy a comprar un ciento de átomos de sodio? Tampoco.
Un millar de átomos de carbono tampoco. Es decir, 12, 100 y 100 y 1000 es un número muy pequeñito. Es decir, son cantidades recontra pequeñas, no apropiadas para hablar o contar átomos. Pero en cambio, si te pido un mol de átomos de potasio, ya esto sí es visualizable. Ah, bien, entonces básicamente radica en eso, está claro. Ahora, miren, ¿qué sucede? Miren, chicos, si, por ejemplo, tomamos algunas muestras, ¿no? Por ejemplo, un mol de fósforo contiene, en este caso, 6,022 por 10 a la 23 átomos de fósforo, o puedo decir Na átomos de fósforo. Si no quiero colocar todo este número, puedo representarlo con Na. Un mol de moléculas de oxígeno es, mire, el número 6,022 por 10 a la 23, o en todo caso, Na moléculas de oxígeno. Igualito, una mol de nitrógeno, puedo decir que contiene 6,022 por 10 a la 23 moléculas de nitrógeno o Na moléculas de nitrógeno, ¿está claro? Y si digo 2 moles, pues es como decir una docena es 12, 2 docenas sería el doble, o sea, 24, y acá 2 moles sería 12,044 por 10 a la 23 moléculas de hidrógeno, que es lo mismo que decir 2 Na moléculas de hidrógeno. Si digo 3 moles, ya sodio es átomo, átomo, entonces vamos a decir 3 por 6,022, o sea, 18,066 por 10 a la 23. O es lo mismo que decir 3Na. Recuerda que Na es el número de Avogadro y es 6,022 por 10 a la 23. Oye, y si te pido 2 moles de huevos, pues entonces me vas a decir 12,044 por 10 a la 23 huevos, o 2 Na huevos. Y si te pido 4 moles de naranjas, pues sería simplemente 48,176 por 10 a la 23 naranjas o 4 Na naranjas. Claro, hablando de objetos o de materia del tamaño de huevos y de naranjas sería imposible. Por más que te traigas todas las naranjas del mundo, no lograríamos juntar siquiera una mol. Ya te dije, es un número enorme. ¿Está claro? ¿Ya? Vamos, sigamos por aquí. Mira, al hablar de la masa molar, estamos hablando de la masa en gramos para un mol de partículas de una sustancia. Por ejemplo, cuando hablo de masa molar, estamos hablando de la masa de un mol de átomos, la masa de un mol de moléculas, la masa de un mol de iones, ¿ya? Y esta masa, por lo general, es igual a la masa atómica o a la masa molecular o al peso fórmula de la sustancia que estamos analizando. Hace muchísimo tiempo atrás, chicos, se utilizaba este conceptito, en este caso, cuando hablamos del famoso atomograma. Hoy ya no debería de hablarse de atomogramo, sino simplemente de la masa de un mol de átomo, ciertamente. Pero todavía en algunos lugares, en los exámenes de admisión, pues, o en preguntas, pues, a veces uno encuentra el atomogramo. Pero repito, esto ya es antiguo. Pero por cuestiones de resolver algunas preguntas que por ahí podrías encontrar ¿no? en algún examen, pues lo vamos a utilizar. Pero repito, aquí podríamos decir tranquilamente masa de un mol de átomos, ya no tanto atomogramos, o simplemente masa molar, y trabajamos en forma general para todos. Por ejemplo, mira, es la masa en gramos contenido en un mol de átomos. Este peso, o masa en este caso, es exactamente igual al peso atómico, pero expresado en gramos, o sea, el concepto que tú estás viendo acá es el mismo que aquí arriba, por eso te estaba diciendo, ya es antiguo hablar de atomogramo, pero bueno, vamos a de alguna forma mencionártelo por cuestiones de desarrollar alguna preguntita por ahí, ¿ya? Y bueno, yo sé que también en tu centro de estudios puedes consultar con tu profesor y seguramente te van a dar mayor información, ¿ya? Mira, por acá, digo por lo tanto lo siguiente. Un atomogramo de fósforo, por ejemplo, es equivalente a un mol de fósforo, eso está claro. Pero en un mol de fósforo, mira, vamos a decir, ¿cuánto pesa? ¿Cuánto pesa un mol de fósforo? Pues diremos 31 gramos. Y alguien me diría, profesor, ¿pero por qué 31? Es que justo lo que te dije, mira, ve, el atomogramo, o incluso aquí dicen la masa molar, este peso es exactamente igual al peso atómico expresado en gramos. Allá. O sea que el peso atómico del fósforo era sí o no 31 UMAS. Si ese 31 UMAS lo expreso ya no en UMAS, sino en gramos, entonces voy a decir que eso ya se llama masa molar. ¿Está claro? ¿Ya? Eso ya es masa molar. Y en todo caso diremos que contiene 6,022 por 10 a la 23 átomos. Mientras diga un mol, voy a tener este mismo número, 6,022 por 10 a la 23. Un atomogramo de calcio es equivalente a decir un mol de calcio. ¿Y cuánto es lo que pesa entonces? Pues diremos que pesa simplemente 40 gramos. Oye, pero ¿te acuerdas? 40 gramos o 40 era el peso atómico del calcio, 40 UMAS.
pero cuando lo expreso en gramos ya le vamos a llamar masa molar. Y en todo caso, 40 gramos no es la masa de un átomo de calcio. 40 gramos es la masa de 600.000 trillones de átomos de calcio, o sea, de 6,022 por 10 a la 23 átomos de calcio. Un átomo-gramo de sodio es equivalente a hablar de un mol de sodio. Y en este caso voy a decirte que un mol de sodio pesa 23 gramos, ¿sí o no? Yo sé que ya lo has descubierto. Ah, claro, profesor, porque 23 era el peso atómico del sodio. Claro que sí. Y aquí vamos a decir que contiene 6,022 por 10 a la 23 átomos de sodio. Y más de uno, profesor, pero ¿por qué aquí 31, 40, 23? Pero aquí, mira, el mismo número. Sí, pues. Imagínate que fuera docena. Docena de fósforo, docena de calcio, docena de sodio. Docena de fósforo, 12 átomos mejor dicho, docena de fósforo, 12 átomos de fósforo. Docena de calcio, 12 átomos de calcio. Docena de sodio, 12 átomos. Mira, si fuera docena siempre va a ser 12, pero las masas no. Es como que tú vas a la tienda, compras una docena de naranjas y una docena de limones. En ambos casos te dan 12 unidades en naranjas, 12 unidades en limones. Pero si luego vas a pesarlos, pues la masa de 12 limones no es lo mismo que la masa de 12 naranjas. Lo mismo está sucediendo acá. La cantidad de unidades es la misma, porque dice un mol, un mol, un mol, pero la masa no es la misma, porque estamos hablando de diferentes átomos. Es más, mira, si te hablo de 2 átomos gramos de fósforo, esto equivale ya a decir 2 moles de fósforo. Una mol de fósforo, dijimos, pesa 31, pero ¿y si tenemos 2 moles, cuánto sería? Ah, ya, 2 moles será pues 62. Si una mol pesa 31, 2, 32, o 62, el doble. Si una mol contiene 6,022 por 10 a la 23, 2 moles, ¿cuánto sería? 12,044 por 10 a la 23. ¿Está claro? ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de 3 átomos gramos de calcio, pues diremos que es equivalente a decir 3 moles de calcio. Y 3 moles de calcio, ¿cuánto es lo que va a pesar? Pues digo simplemente, ¿no? Si una mol de calcio pesa 40, un mol pesa 40, 3 moles sería 120. ¿Y cuánto es lo que contiene? Allá, si en una mol encontramos 6,022 por 10 a la 23, en 3 moles sería 18,066 por 10 a la 23. Así de simple. ¿Está claro? ¿Ya? Bien. De pronto me dices, profesor, no entendí, no entendí. Ya, pues entonces vamos a colocar ahora en base a la molécula gramo. Vuelvo a repetirte. Si hablamos de masa molar, tampoco hay necesidad de hablar de molécula gramo. Vuelvo a repetirte, esto ya es antiguo, esta denominación es antigua. Pero, repito, para fines de desarrollar las preguntitas, bueno, te lo estamos recordando, tal vez por última vez, ¿ya? Es la masa en gramos contenido en un mol de moléculas. Mira, este peso es exactamente igual a la masa molecular. Ahora estamos hablando de la masa molecular o en todo caso el peso fórmula, pero en gramos. ¿Ya? Ahora miren acá. Decimos, una molécula gramo de agua es equivalente a decir un mol, ¿ve? Es equivalente, por eso te decía, lo mismo que estábamos señalando hace un momento en el atomogramo. Ahora aquí mira, ¿cuánto pesa un mol de agüita? Pues un mol de agüita, chicos, pesa simplemente 18 gramos. Oye, ¿te acuerdas? Es que 18 era la masa molecular del agua. 2 por 1, 2, más 16 sale 18. Ah, ya. Pero como dice un mol, entonces, ¿cuántas moléculas de agua están contenidas en 18 gramos? O sea, si tú tuvieras la posibilidad de tener una balancita y le echas ahí 18 gramitos de agua, y luego yo te pregunto, ¿y cuántas moléculas de agua vas a contar ahí? O sea, en 18 gramitos de agua, ¿cuántas moléculas contarías? Pues contarías 600.000 trillones de moléculas, o simplemente 6,022 por 10 a la 23 moléculas, o Na moléculas, el número de Avogadro moléculas de agua. Y si te pregunto por una molécula gramo de anhidrido carbónico, pues es equivalente a hablar de un mol de moléculas de CO2, el cual pesa, diremos aquí, 44 gramos. Contiene, diremos aquí, mira, 6,022 por 10 a la 23 moléculas de CO2. O puedo decir también Na, no te olvides. Pero es 44 porque ya estamos hablando del anhidrido carbónico, ¿está claro? Si digo una molécula gramo de anhidrido sulfúrico es lo mismo que hablar de un mol, o es equivalente a hablar de un mol de anhidrido sulfúrico, y este pesa, mira, el azufre es 32, el oxígeno 16, 16 por 3, 48, más 32, pues es 80. ¿Y cuánto contiene entonces? Pues lo mismo que en el caso anterior, porque mientras digas un mol, el número de unidades es la misma. Mientras yo diga, por ejemplo, docena o ciento de naranjas, 100 naranjas, ciento de ladrillos, 100 ladrillos, ciento de cuadernos, 100 cuadernos.
¿Ve? O sea, igualito ocurre acá. Mientras digas 1 mol, este número no va a cambiar, pero lo que cambia es la masa. Lo mismo que dijera, no es lo mismo, no tienen la misma masa 100 ladrillos que 100 naranjas o que 100 cuadernos, ¿ve? Es similar, ¿ya? Ahora mira, si te digo 3 moles de anhidrido sulfúrico. Oye, si una mol pesa 80 gramos, 3 moles, ¿cuánto va a pesar? Si una mol es 80, 3 moles, 240, porque 3 por 80 es 240. Si una mol contiene 6,022 por 10 a la 23, 3 moles, ¿cuánto sería? 18,066 por 10 a la 23 moléculas, obviamente, de anhidrido sulfúrico. Oye, mira, ahora te pregunto por 4 moles de agüita. En el caso de que te pregunte por 4 moles de agüita, pues dices, si una mol pesa 18, 4 moles, ¿cuánto pesará? Pues sería 72. No, obviamente 18 por 4. Ya, mira, si en 4 moles hay 72, entonces la pregunta es, o mejor dicho, si en una mol hay 6,022 por 10 a la 23 moléculas, en 4 moles, ¿cuánto sería? 24,088 por 10 a la 23 moléculas de agüita. Estamos multiplicando también por 4. Es como que compras una docena, 12. En 2 docenas, el doble de 12, o sea, 24. En 4 docenas, 48. Igualita, similar. Por eso te decía que cuando hablamos de mol, es similar a hablar de docena, ciento o millar. Oye, mira, y si te digo 5 moléculas gramo de metano, ¿cuánto pesan? Pues digo, el carbono es 12, el hidrógeno 1 por 4 más 12, 16. Mira, repito, carbono 12, o hidrógeno 1 por 4, 4. Ya, 4 más 12, 16, pero son 5. 5 por 16, 80. Eso mismo hemos hecho en todos los casos aquí. Ahora, la pregunta sería, ¿y cuánto es lo que contiene? Pues contiene, mira, en 5 moles habrían 5 veces este número, 5 veces 6,022, 5 veces el número de Avogadro. Ah, cierto. En otras palabras, puedo también colocar 5 Na, moléculas de metano. Profesor, o se puede haber puesto Na moléculas de agua, Na moléculas de anhídrido carbónico, Na, sí. 3 Na, 4 Na, sí, se pudo haber colocado también aquello. ¿Ya? Entonces, repito, no olvidarse que cuando hablamos de molécula gramo es la masa molar de las moléculas o es la masa de moles de moléculas. Y cuando ya vamos a colocar las masitas es el peso molecular. Por ejemplo, no, este 44, ¿de dónde sale? 4 o 12 del carbono, del oxígeno es 16. 16 por 2, 32 más 12, 44, ¿ven? Solo que ahora lo estamos expresando en gramos. ¿Está claro? ¿Ya? Bien, entonces, muchísimas gracias, jovencitos. Espero haber contribuido con ustedes. Ya, repitan el video una y otra vez, practiquen bastante y nos encontramos en otro video. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. No olviden de suscribirse al canal. Chao.